Nadie se puede ausentar de la sociedad. Así algunas veces no queramos, somos parte de sus problemas y de sus soluciones. ¿Te has preguntado sobre el incalculable poder que tiene una imagen o un mensaje contundentemente entregado en un cartel? Incluso un objeto o un edificio diseñados bajo un objetivo claro de contribución social. Hoy charlamos con un diseñador, profesor, activista, pero sobre todo con una persona ejemplar. Porque hoy nos gustaría que todos busquen el Coco Cherela que hay dentro de ustedes y se den cuenta que todos podemos hacer algo como diseñadores dentro de nuestra sociedad. Bienvenidos al episodio número 53 de Design Talks, el podcast activista en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbete a nuestros canales, dale follow en Spotify, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las plataformas social y un caluroso saludo a todos nuestros oyentes. Hola Santiago. Andrés, hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado muy especial, muy inspirador. Este es uno de estos episodios que hay que escuchar hasta el final, así que no se lo pierdan, pero ya vamos a hablar de qué se trata. Santiago, quiero felicitarlo por la entrevista dada a Red de Diseñadores. Gracias Andrés. Yo fui el hombre del televisor, pero bueno, creo que funcionó. Tenía un poco de miedo, pero se dio. Si no lo han escuchado, los invitamos a pasarse por el perfil de Red de Diseñadores. Tuvimos el privilegio de hacer un desayuno con Sebastián. Estuvo muy chévere, ¿no? Así que pásense por allá. Una linda experiencia, un saludo para Sebas y para toda la comunidad de Red de Diseñadores, muy especiales, estuvo genial, nos divertimos mucho y nos sentimos muy bien. Bueno, y Santiago, ¿y qué pasó con el concurso? Bueno, debo decir que... Nos preguntan. Sí, nos han preguntado bastante y les contamos que, bueno, una de las razones por esta pequeña demora es que hay un gran número de participantes y queremos darle el espacio de revisión a cada uno. Pero pronto ya estaremos contactando a los ganadores. Ya estamos en un 70 y tanto % de evaluación, así que ya estamos a punto y los contactaremos muy pronto. Por favor, téngannos su paciencia. Vamos revisando todos los proyectos. Así que, bueno, ya tendrán noticias nuestras. Así es, Andrés. Y para terminar un poco nuestro intro, imagínense que ya casi somos 3,000 personas en la comunidad de Instagram y queremos agradecerle a todos nuestros oyentes por eso. Muchas gracias a 3,000 gracias y muchas más a todos ustedes. Esta comunidad está creciendo y nos emociona muchísimo. Bueno, Andrés, no siendo más, arrancamos con Coco Cherela, nuestro invitado muy especial el día de hoy, y hablaremos sobre activismo gráfico. Sí, hoy el tema está muy serio, muy reflexivo, porque tenemos un invitado que ha hecho unos proyectos muy interesantes. Trabaja con cárceles, trabaja en docencia, con derechos humanos y está siempre muy activo. Así que tuvimos el honor y el privilegio de tenerlo con nosotros y ustedes lo van a poder disfrutar en esta entrevista. Así que muy atentos. Bueno, y el día de hoy nos acompaña Coco Cherela. Él es diseñador, docente y activista gráfico. Es un placer tenerte con nosotros, Coco. Muchas gracias por la invitación. También es un placer para mí, primero que estén interesados en lo que hago, en lo que puedo contar. Y bueno, siempre la oportunidad de estar difundiendo lo que hacemos con tanto esfuerzo en el día a día es un privilegio. Así que gracias a ustedes. Bienvenidísimo, Coco. Muy contentos de tenerte por acá. Y bueno, para romper el hielo, me toca a mí, Andrés. Voy a empezar con la pregunta, nuestra pregunta. La pregunta fácil. Para ti, ¿qué es el diseño, Coco? Bueno, arrancamos sencillo. Gracias. Sin anestesia. Total. Miren, no soy muy amigo de las definiciones porque no es algo que me preocupe demasiado, pero sí entiendo que es necesario definir para poder comunicarnos y, bueno, tener como un contacto en común, un código común, ¿sí? Entonces, no es que no lo suela pensar, sino que
Para mí el diseño es principalmente la posibilidad de mejorar algo de lo que nos rodea. Y me interesa tal vez desentrañar esto, ¿no? Porque, bueno, mejorar depende para quién, ¿no? Algunas cosas, para algunos es una mejoría y para otros no. ¿Y qué es ese algo? Ese algo puede ser algo de lo cotidiano o algo enorme, ¿sí? Un cambio de conducta en la sociedad es algo grande. Entonces, me parece que el diseño es principalmente eso, ¿no? La potencialidad que tenemos de hacer que lo que nos rodea sea un poquito mejor. Y eso es un camino infinito. Es un camino infinito porque lamentablemente vivimos en un contexto donde está lleno de problemas a solucionar, ¿sí? De lo más pequeño, insisto, a lo más grande. Entonces, tenemos trabajo. Sí, tenemos trabajo y también creo que el diseño, y esto es una... Tal vez el diseño tiene en su ADN constitutivo la pulsión humana de mejorar, ¿sí? Eso me parece que es clave y que existe desde mucho antes que exista la palabra diseño, porque si nosotros nos ponemos a pensar, no sé, en la historia de la humanidad, existen diseños que cambiaron el rumbo de la historia sin que existiera la disciplina como estudio, ¿sí? Pensemos incluso en culturas primitivas, ¿no? Cuando alguien inventa la escritura, ¿no? Creo que hay algo muy humano de querer dejar legado, hay algo muy humano de querer mejorar lo que nos rodea y algo muy humano que tiene que ver con la percepción del tiempo. Nosotros somos los únicos animales que tenemos conciencia del tiempo y de nuestra finitud. Entonces eso necesariamente, cuando aparece la concepción del tiempo, es decir, de poder proyectar hacia un mañana, también ahí hay algo del ADN del diseño. Qué chévere, qué interesante, porque es cierto, o sea, es muy chévere que el impacto que podamos dejar en el mundo sea desde cosas muy simples hasta grandes cambios que cambian la historia de la humanidad, ¿no? Totalmente. Entonces, no sé, me imagino una persona hace miles y miles de años observó que cuando algo rodaba se desplazaba con mayor facilidad. Entonces, bueno, ahí apareció de esa observación una invención, de esa invención la rueda, y así, ¿no? Tal vez nació como algo individual, porque necesitaba transportar algo pesado para poder protegerse, construir una casa, andás a ver qué, y cuando se convierte eso en algo colectivo, para mí alcanza su más noble sentido, ¿no? Claro. Y ahí creo que el diseño tiene insisto, su momento más importante o su objetivo más importante cuando no se trata solamente de mejorar lo que nos pasa a nosotros. Acá hay una frase que usamos mucho en Argentina que es lo atamos con alambre. Es decir, estamos tan acostumbrados a la adversidad económica que terminamos solucionando cosas con cualquier cosa. Entonces, creo que el acto de diseñar también surge de personas que no diseñan, porque hay algo también del ingenio y del poder resolver un problema con lo que tenemos. Y en ese ingenio y en ese proyectar y en ese solucionar, creo que está la esencia de lo que hacemos, ya sea gráfico, industrial o el arquitecto que mejora el espacio y la comunicación espacial de las personas, ¿no? Creo que un poco todo eso. No es una definición lo que les di, lamento decepcionarlos, pero me parece que absolutamente no. Me parece que va por ahí. Nos dice una reflexión completa. Es más una reflexión que una definición. Está buenísima, está buenísima. Coco, aprovecho esta reflexión también para pedirte un poco que nos cuentes, que le cuentes un poco de ti a nuestra audiencia. Bueno, soy diseñador gráfico, también lo voy a poner en crisis, porque uno es diseñador, estudió, ¿quién es uno, no? Lo que uno hace lo define en parte sí, yo creo que sí, y eso tiene que ver con el activismo, que es algo que yo creo que es lo que resume todo lo que hago. Súper. Estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, unos años después comencé mi carrera como profesor de diseño, que ahí creo que ese descubrimiento tardío, porque descubrí las aulas a los 29 años, mucho después de recibirme, esa es mi máxima vocación, estar en un aula compartiendo lo que sé con otros. Y no solamente compartir lo que sé, sino todo lo que uno recibe al compartir, es como un ir y venir de conocimiento. Los profesores aprendemos muchísimo de los alumnos. Esto que para mí era una frase hecha cuando era alumno, me di cuenta que es una gran verdad. Entonces soy diseñador gráfico, soy profesor en distintos contextos que ya les voy a contar. Uno de ellos es la cárcel. Doy hace 8 años clases de diseño en contexto de encierro, cárceles de adultos y de menores.
y también en universidades privadas, es decir, contextos donde lo material es absolutamente contrario, ¿no? O sea, doy clases allí donde no hay nada y allí donde hay todo, desde el punto de vista material. Claro, Y un contraste gigante. soy cartelista, ¿sí? Difundo problemáticas sociales y de derechos humanos a través de mis afiches, esa es mi obra personal. No tengo clientes que me lo pidan, sino que es una pulsión personal, que se trata de, bueno, haber buscado mi propia voz y entender qué es lo que yo quiero hacer con lo que aprendí, con mis oportunidades. Y lo que resume todo esto es el activismo, que acá sí pienso en una definición que no lo es tal, sino de nuevo comparto una reflexión, que yo creo que el activismo es poder, o intentar al menos, alinear lo que uno piensa, lo que uno dice, con lo que uno hace. Y que ese hacer consista en sembrar, en compartir, en difundir y principalmente en mejorar una porción del mundo donde uno camine. Así sea poquito, ¿sí? Así sea muy poquito, ese pequeño legado que uno pueda dejar en el corto tiempo que pasamos por este mundo es, yo creo que es muy necesario. Y no solo es necesario, sino que creo que debería constituirnos como sociedad, ¿no? Entendernos como grupo. Si no nos entendemos como grupo, estamos realmente perdidos, me parece. Pero yo soy muy optimista, nací optimista, no es una postura forzada. Me tocó ser optimista, entonces yo creo que a pesar de todos los problemas que nos rodean sociales, que tienen mucho que ver con el diseño, diseñar soluciones tiene que ver con lo que hacemos más allá del papel, o si es una interfaz digital, o si es un afiche, o si es un espacio. Me parece que es clave entendernos como grupo, ¿no? El activismo yo creo que es eso, y resume lo que hago, todo lo que hago. No doy un paso sin entenderme como parte de una sociedad. Y es lo que trato también de comunicarle a mis alumnos. No solamente que aprendan tipografía, morfología, retórica visual, sino entender una forma de ver nuestro rol como diseñadores. Buenísimo. Claro, importante, muy importante para como todo este contexto del colectivo, ¿no? Y del impacto en el mundo. Te quería preguntar, ¿cómo llegaste al activismo, ¿no? O sea, ¿qué te llevó a esta área? Qué buena pregunta. Mirá, es multicausal. Me parece que algo que me influyó mucho es ser latinoamericano. Nosotros los latinoamericanos estamos conviviendo en forma permanente con dos cosas. Una, o con muchas, pero principalmente con la desigualdad. Y en segundo lugar, con la escasez de los recursos. Entonces, a pesar de esa escasez de recursos y de las dificultades que a mí me tocaron en la vida, sé que soy un privilegiado, pude hacer una carrera universitaria, me tocó una familia en la cual no me faltó nunca nada, una familia de laburantes, como decimos acá, trabajadores, pero que me dieron todo lo necesario para poder hacer algo con mis oportunidades. Entonces, lo que me llevó al activismo es convivir con esa desigualdad. Yo salgo a la calle y bueno, y hay personas durmiendo en la esquina de mi casa. Más, menos, según el barrio, pero... Y eso que sucede seguramente en todas partes del mundo, sobre todo en las grandes ciudades, yo crecí naturalizándolo. Incluso tengo un hijo muy chiquito de 3 años que ya lo naturalizó y me pregunta, ¿y por qué duerme en la calle esta persona? Entonces lo naturaliza, pero también entiende que, ya siendo tan pequeño, entiende que no es normal, Claro. que no está bien. Y a mí, por un lado, me entristece porque es muy chiquito para entender ese tipo de cuestiones, pero por otro lado digo, bueno, tal vez no se pueda escapar de esta conciencia del privilegio que uno le tocó, tal vez desde la intuición de alguien pequeño. Entonces, cuando uno sabe que vive en un mundo desigual y que uno tuvo oportunidades, ya no nos podemos hacer tanto los tontos. Y a mí lo que me pasó es que cuando terminé la carrera empecé como esta locura de querer tener, no porque sea una locura, digamos, una cosa insensata, ¿no? Pero a mí me formaron con la idea de que lo mejor que nos puede pasar como diseñadores es tener grandes clientes, tener un estudio con muchos empleados, ¿no? Esta cuestión aspiracional del éxito relacionado a lo material. Y yo emprendí eso y me fue bien los primeros años de mi carrera, mucho mejor de lo que imaginaba.
pero hubo un momento que tuve que parar la pelota y darme cuenta que eso no era exactamente lo que por lo menos a mí me llevaba a estar disfrutando mi carrera y apoyar la cabeza en la almohada y sentirme conforme con lo que hacía. ¿Por qué? Porque si bien me estaba yendo bien económicamente, yo seguía saliendo a la calle y encontrándome con esa persona durmiendo sin un techo. Claro. Entonces vivimos en una sociedad, sobre todo los que, no sé, hablo como porteño, ¿no? Yo nací en Buenos Aires, vivo acá, amo Buenos Aires, pero bueno, me enfrenta con la desigualdad todo el tiempo. Entonces lo que me llevó al activismo es preguntarme qué hago, qué puedo hacer para mejorar un poquito, no solo mi cotidianeidad, sino la de las personas que me rodean. Desde el diseño gráfico, además, que es tan difícil, porque en los programas de diseño donde yo estudié, casi no hay vínculo con el territorio. Entonces, creo que falla mucho la formación desde ese lugar, ¿no? Es cierto, es cierto. Y creo que es muy poco realmente lo que podemos hacer frente a un sistema tan violento y tan roto, pero ese poquito lo tenemos que hacer. No podemos avanzar sin hacer ese poquito porque detrás nuestro van a haber otros que tienen que tomar ese legado para seguir mejorando lo que nos rodea. El activismo creo que tiene que ver con eso, sobre todo con una conciencia del potencial que tenemos y de todo lo que tenemos por hacer, que es muchísimo. Y cada vez más porque a pesar de vivir en un mundo lleno de avances tecnológicos, la desigualdad ha aumentado. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Creo que no se trata de tener títulos colgados en la pared, sino de ponernos a pensar qué hacemos con eso que nosotros hemos estudiado. Frente a esta responsabilidad docente que planteas, pues se me hace muy interesante este concepto de que al diseñador se le inculca, se le pone como fin estar apoyando grandes compañías o trabajando para grandes marcas. Me parece clave este concepto de que el fin debe ser otro, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido tú con tus estudiantes al plantearles esta visión? ¿No? O sea, a ellos se les produce cierto choque o de pronto les cambia el chip y empiezan a desarrollar pensamientos hacia allá. ¿Cómo te ha ido con ese tema? Mira, cuando entro a un aula, yo voy a utilizar esta metáfora que es, siento que entro con una bolsa llena de semillas y empiezo a desparramarlas. Algunas van a aprender y otras no. Entonces, cumplo por lo menos con mi objetivo de intentarlo. Todas las semanas recibo algún mensaje emotivo de distintos lugares del país, de distintos lugares de Latinoamérica que han visto alguna charla mía o que estuvieron en alguna, o sea en internet o presencial, contándome que les cambió la visión del qué hacer. Y seguramente hay muchos otros que no les cambian nada. Pero insisto, lo importante es intentarlo. Qué bello, qué bonito y qué bonito tener ese feedback, ¿no? Ese feedback de las personas, muy tocante, digamos. Es muy emotivo porque le da sentido a esta decisión. Claro, y a tu enfoque, ¿no? Sí. Después hay otro tipo de incidencias, ¿no? Por ejemplo, cuando doy clases en la cárcel, tal vez esa persona, no sé, les cuento, una vez terminó el cuatrimestre, el taller que doy en la cárcel dura un cuatrimestre. Es una clase semanal que termina entregándoles un diploma cuando ya entregaron un cartel de derechos humanos y habiendo hecho un símbolo de identidad. Lo que hacemos durante ese cuatrimestre es aprenderlo, enseñarles conceptos para hacer un logotipo y un afiche. Y una vez terminó el cuatrimestre y se me acercó uno que hablaba muy poco, ¿sí? De esas personas que están en el aula, se comprometen pero que no tienen mucho diálogo. Claro. Uh-huh. Y sin mediar palabra me abrazó. Me dio un abrazo largo, fuerte, de esos que uno no olvida más. Me miró a los ojos y me dijo: Coco, en mi vida había hecho algo creativo. Durante las casi 2 horas que dura el taller, yo me olvidaba que estaba preso. Qué gracias. Lindo. No, y son de esas cosas que son una recompensa absoluta, total. O sea, tienes recompensa para años. Y se los cuento y me vuelvo a emocionar y se me vuelve a hacer un nudo en la garganta. Porque muy lindo. La verdad es que entrar a una cárcel a enseñar, por un lado me hace muy feliz, pero por otro lado tiene un costo emocional muy grande. Entonces, cuando uno recibe esos abrazos al llegar y al irse, ellos saben que uno no lo hace por el dinero. De hecho, a veces hasta ponemos plata para este tipo de proyectos sociales.
Y entonces cuando ese abrazo, esa gratitud es todo. Y no es solo la gratitud, sino saber que uno sembró una semilla en alguien que tal vez descubrió por primera vez que tenía algún talento para desarrollar. Eso es muy, muy fuerte y muy emotivo. Y después hay otro tipo de retorno, ¿no? Cuando ves que algún alumno, que de esos que sí, por ahí tuvieron la oportunidad de ir a una universidad privada y que tienen recursos, orientan su creatividad y sus oportunidades a cuestiones sociales y que me manifiestan que tuvo que ver con algo que yo les dije. Y eso no tiene precio, chicos. Eso es algo muy, muy, muy enorme, ¿no? Le da sentido a estar uno haciendo lo que hace. Claro que sí. Coco, cuéntanos algo, o bueno, cuéntanos varias cosas que te hayan sorprendido sobre las cárceles, sobre enseñar en este mundo, sobre lo que te llevas de haber podido entrar a este contexto que socialmente está como tan estigmatizado y como que es un lugar que muy poca gente conoce, pero que sí tiene muchos prejuicios acerca del asunto, ¿no? Sí, está lleno de prejuicios y también de juicios, ¿no? Los prejuicios... Claro. A ver, hay personas, por supuesto que hay personas que están en la cárcel por motivos graves, pero también hay muchísimas personas, y les diré, por lo menos donde yo doy clases, que es la cárcel de Devoto, hay una enormísima mayoría de personas que están presas por delitos que tienen que ver con delitos menores, ¿no? Okay. Sí. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué dar clases en una cárcel? Que me lo hacen incluso personas que me quieren y me lo cuestionan, y que yo quiero también. Y, a ver, los porcentajes de reincidencia en el delito bajan drásticamente cuando una persona pasa por una instancia educativa dentro de la cárcel. La reincidencia es enorme, ¿sí? La persona que sale de la cárcel, alrededor del 70% vuelve a delinquir y vuelve a entrar. Entonces, es enorme. Digamos, eso comprueba la ineficacia que tiene la cárcel como método para mejorar la seguridad. Cuando pasan por la instancia educativa, ese porcentaje baja de un 70% aproximadamente, porque va fluctuando año a año y según las mediciones, baja a menos del 10%. Wow. Y está comprobado que aquellos que vuelven a delinquir aún habiendo estudiado dentro de la cárcel, ya no cometen delitos violentos. Entonces, eso demuestra, bueno, ¿por qué dar clases en una cárcel? Bueno, porque nos mejora como sociedad. Maravilloso. Básicamente, a nadie le conviene que una persona presa salga peor de lo que entró. Entonces, en mi caso, bueno, yo entro desde la empatía, pero yo no puedo pretender empatía en todas las personas. Entiendo el dolor y el enojo que genera que alguien genere un daño como robar y ni hablar el que mata, ¿no? Claro. Pero lo que seguro no nos conviene a ninguno es que esa persona, cuando salga peor de lo que entró. Entonces, incluso por un motivo pragmático, nos conviene que las personas dentro de la cárcel estudien, aprendan un oficio, y algunos, como si todos, ¿no? Algunos van a tomar esa oportunidad y otros no. Lo que es seguro es que si no damos esa oportunidad, no va a pasar. Y cosas que aprendí, yo también entré con prejuicios, ¿no? A mí, claro, como cualquier persona que vivía en una gran ciudad, sufrí hechos de inseguridad. Incluso me han apuntado en la cabeza con un arma. Es algo aterrador que genera daños, no solo, digamos, si no genera un daño físico, seguro lo genera desde el punto de vista emocional y psíquico. Pero de nuevo, yo estoy convencido que si quiero que eso deje de pasar, va a ser brindando oportunidades. La mejor política de seguridad posible es brindar oportunidades a las personas. Totalmente. A tiempo. También hace 2 años doy clases en cárceles de menores. Y ahí es muy triste, me resulta mucho más difícil que la cárcel de adultos porque son muy chicos. Y sí, entonces ahí noto daños estructurales grandes, ¿sí? Que tienen que ver con drogas o con la falta de amor. Reciben una visita semanal y hay algunos alumnos a los cuales no los va a visitar ni siquiera la madre. Entonces, cuando uno ve esa situación, yo lo que me pregunto es, ¿quién hubiera sido yo si no hubiera recibido ni siquiera el amor de mi madre? Claro. Si hubiera llegado a los 16, 17 años sin saber leer bien, sin saber escribir bien y con un daño producido por la adicción. Entonces es muy fácil juzgar desde el sofá, desde la comodidad de nuestras casas. Y generalmente vemos el delito desde la televisión. Entonces muy pocas personas tienen la posibilidad de conocer a esa persona, escucharla, escuchar su voz, su nombre, su apellido, su vida, su historia de vida.
Entonces también yo vivo como un privilegio, eso, un privilegio que me permite comprender. Sí. No solo comprender a esa persona que delinque, sino naturalmente comprendo al que ha sufrido ese delito porque yo lo he sufrido en carne propia. Entonces entiendo la ira, entiendo el miedo, pero también puedo entender e intento que los demás entiendan que nadie sale a robar porque le gusta. Algunos sí. ¿Sí? También una vez en la cárcel, les cuento una anécdota que a mí me sirvió mucho. Una vez en la cárcel un preso me dijo, mira Coco, no romantices al delito, ¿sí? Porque hay un lugar común en el cual caemos muchos de los que estamos en la cárcel al conocer esas historias, que es decir, uy, pobre, ¿no? Pobre lo que le pasó. Y una vez, y hay algo de eso, pero una vez un preso me dijo, mira Coco, hay 4 tipos de delincuente. Está el que roba por necesidad, está el que roba por adicciones, está el que roba para pertenecer, y lamentablemente acá somos muchos porque en el barrio muchas veces se llega a esa conclusión, ¿no? Si salís a trabajar sos un tonto y si no robás sos un gil. Entonces muchos para pertenecer a eso social terminan delinquiendo, siendo muy muy chicos. Y después me dice, hay algunos que roban porque les gusta robar. Y lamentablemente la mayoría de esos no están presos. Están en el Congreso. Y esos no están presos. Entonces, y son los que generan los daños estructurales. Porque el que roba y genera un daño estructural, en general, digamos, la manija del mundo no la tiene el que vive en un barrio pobre. La tiene el que generalmente pudo ir a una universidad, incluso tener un doctorado en el exterior, que después tienen cargos públicos y hacen lo que nosotros ya sabemos que hacen. Porque si no el mundo no sería tan desigual como es. Sí, es muy triste. O sea, es cierto, ¿no? Quien tiene el poder no, o sea, no son esas personas que están con las que digamos que están en la cárcel o de las que tú nos estás hablando, ¿no? Entonces creo que es un golpe de realidad, ¿no? Muy emotivo, ¿no? Entender que nosotros, tal vez desde nuestros propios, o sea, desde tener una casa, una oportunidad de estudiar y de convertirnos en, digamos, lo que queremos es ya un privilegio altísimo, ¿no? Y nos parece que esa sea la normalidad de muchas veces, ¿no? Así que creo que es muy importante algunas veces, ¿no? Recordarnos a nosotros mismos, somos parte de un pequeño grupo, ¿no? Y lastimosamente en nuestro contexto latinoamericano, sí, o sea, la brecha y las personas que tal vez no tienen esas mismas oportunidades es muy importante. Sí. También tengo charlas con amigos que me dicen, amigos, gente que quiero, familiares, que me dicen, bueno, pero yo pago mis impuestos, yo hago lo correcto, yo ya hago lo correcto, ¿por qué tengo que...? Y entonces, bueno, ahí hay algo también de nuestro contexto latinoamericano. Yo creo que en regiones tan desiguales no es suficiente con hacer lo correcto. Tenemos que hacer mucho más que lo correcto para que algo mejore. No nos podemos quedar contentos con que estamos en nuestra casa y ya pagamos nuestros impuestos. Claro. Porque no es suficiente y eso está claro. Entonces, claro, vos hablabas de la normalidad y es verdad que es nuestra normalidad en nuestro contexto. Es la normalidad de mi contexto haber estudiado una carrera universitaria. En el círculo donde yo crecí no existía la posibilidad de no estudiar, no seguir estudiando. Pero la verdad es que la minoría del mundo tiene la posibilidad de hacer una carrera universitaria. Exacto. Entonces nosotros, ¿qué pudimos? Entiendo yo que tenemos que hacer mucho más de lo correcto y hacer con eso algo colectivo. Esta es la palabra clave, entendernos como algo colectivo. Y esto lo aprendí también en la cárcel, y yo no me lo esperaba. Cuando empecé a ir a la cárcel, los primeros meses, yo tenía esta cuestión narcisista de, uy, qué bueno que soy. Voy a ayudar a aquellos que no pudieron estudiar. Y hay algo de eso. Pero créanme que yo soy el que más aprendió en ese contexto. Porque el primer día que entré, mi reunión fue con 10 presos que ya estaban estudiando, personas de un contexto muy pobre, pero que ya habían empezado a tener la oportunidad de estudiar ahí adentro, cuyo proyecto colectivo fue armar una cooperativa de trabajo para autogestionarse ellos el trabajo al salir. Sabían entonces, y este proyecto era armar una imprenta. Cuando yo les pregunté qué sabían del oficio gráfico, me dijeron que no sabían nada. Entonces ahí fue como una bomba que estalló en mi cabeza, cuya onda expansiva continúa hasta hoy, que fue empezar a ir todos los días a darles esas herramientas que yo tenía
para que constituyan esa cooperativa, esa imprenta que hoy en día ya existe, ya funciona, y no solo trabajan en esa imprenta, sino que diseñan, hacen encuadernación y reciben a otros presos cuando salen, y es un faro que les dice a aquellos que todavía están presos: miren, chicos, se puede salir adelante, nos podemos organizar y le podemos ganar al sistema que excluye. Si nosotros nos organizamos, podemos generar un proyecto para autogestionarnos y tener trabajo. En este sistema del descarte, donde el pobre no produce y es descartado, ellos entendieron que uniéndose podían salir adelante. Este proyecto, la cooperativa, se llama Cooperativa Esquina Libertad, es alucinante y me llena de orgullo. Entonces, yo tengo algunos logros individuales de los cuales me puedo enorgullecer, ¿sí? Algunos premios, algunas exposiciones, como afiches, pero haber sido parte constitutiva de una cooperativa que sacó adelante a personas que tenían todo para tener una vida llena de problemas, para mí ese es el orgullo más grande, el orgullo de lo colectivo. Maravilloso, Coco. Bueno, está genial este tema del impacto de la educación y el diseño en las cárceles. Bueno, nos faltan muchos más para charlar contigo, como el tema del afiche, como el tema de olla. Bueno, tenemos muchos más temas que vamos a seguir tocando en el siguiente segmento. Perfecto. Bien, continuamos con nuestra charla con Coco, que bueno, nos tiene muy contentos con su asistencia por acá. Coco, ¿qué tal si vamos conectando este tema pues del activismo con el tema de los afiches, con los carteles, que también nos parece algo genial y muy interesante, y otra manera de tocar un poco la sociedad, ¿no? Hablar de derechos humanos, hablar de estos temas de tejido social tan importantes a través de la imagen, ¿no? Bueno, sí. Miren, de forma muy inesperada también descubrí que a través del cartel, o afiche como decimos en Argentina, también es un medio realmente muy potente para tratar de provocar un cambio, ¿sí? Entonces, cuando más o menos en simultáneo con haber descubierto esta vocación por la docencia, en este parar la pelota me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no empezar a diseñar porque sí? En cuestiones en las que creo, en mensajes en los que creo, y no depender del pedido de un cliente, ¿no? Entonces me puse a jugar con eso. Y se abrió un camino inesperado que, bueno, hoy en día es una parte como muy central de mi producción. Yo ahora cuando diseño, solo diseño si tengo algo para decir. Yo fui abandonando de a poco, y entre comillas abandonando, el diseño comercial. Entonces cuando diseño mis afiches de difusión de derechos humanos, o diseño identidad para algún proyecto que realmente me interesa y que yo crea que tenga impacto social. Organizaciones sociales o, bueno, en general cuestiones vinculadas a lo científico, cultural, social. Yendo al afiche, el afiche es muy potente, digamos, es ese pedazo de papel pegado en una pared que, si tenemos la suerte de despertar la reflexión en alguien, bueno, ya está, objetivo cumplido. Si además esa persona reflexionó y cambia un hábito, bueno, ahí ya, ¿qué más podemos pedir, ¿no? Un cambio de hábito para mejorar. Entonces, insisto, ahora vuelvo a esto del activismo, ¿no? El activismo no es solamente hacer, sino contagiar. Tratar de convencer sobre una idea en la que uno cree, para ser cada vez más los que vamos hacia el mismo lado. Claro. Y yo creo que el afiche ahí cumple un rol importante, y además la enseñanza del afiche como pieza de comunicación, que requiere mucha síntesis, requiere retórica, que es algo muy difícil de manejar, ¿sí? La retórica, es decir, esta cuestión de cómo poder decir las cosas de un modo distinto, novedoso. Y bueno, entonces no es solamente hacer mis afiches, sino, como les contaba, en la cárcel, además de haber ayudado a la constitución de esta cooperativa, también enseñamos a hacer afiches. Entonces, el taller en la cárcel hoy en día es un espacio de reflexión sobre derechos humanos que se plasma al formato afiche, que ya no depende entonces de las herramientas que tengamos, porque yo mis afiches los hago con Photoshop, internet, tipografías, etc. Pero en la cárcel lo hacen literalmente a veces con lápiz y papel.
Claro. Y a veces a veces no tenemos aula y enseñamos en la cocina de la cárcel. Sin embargo, la producción de la ficha, o sea, el producto final, esa obra, a veces me deja sin aliento, porque digo, ¿cómo esta persona que no sabía diseño gráfico antes de este taller puede generar un impacto tan grande, una imagen tan impactante y tan clara? Algunos de los afiches diseñados en la cárcel fueron expuestos en la Bienal Iberoamericana de Diseño en numerosos países, en el Museo de Diseño en Lisboa, etcétera, en lugares muy importantes acá en Buenos Aires, y fueron hechos con lápiz y papel. Y esto lo digo para aquellos estudiantes que nos están escuchando y que son tan dependientes de la herramienta tecnológica. El diseño sucede, sobre todo cuando se trata de algo social, yo creo que nace de un fuego interno, de algo que queremos cambiar y al cual después le tenemos que poner la racionalización, la cabeza. ¿Para qué? Para poder ordenar los elementos dentro de una hoja para que ese mensaje llegue del modo más eficaz posible. Entonces también como diseñador aprendí mucho de personas muy inesperadas en contextos tan adversos como la cárcel. Cómo alguien con un lápiz y un papel y nada más puede generar mensajes tan contundentes. Yo los invito después a que yo uso mucho digamos, las redes sociales para difundir no solo lo que hago yo, sino mis alumnos. Y ahí van a ver afiches de mis alumnos que, como decimos acá, te caes de culo. Decís, claro, pero ¿cómo puede ser que con tan poco hayan dicho tanto? Entonces el cartel sí es una pieza para mí clave, fundamental de la comunicación visual. Absolutamente. Ahora incluiremos en las notas del episodio y también difundiremos en nuestras redes algo de este trabajo porque o sea, vale la pena absolutamente. Sí, a mí, volviendo a la pregunta a ustedes, mis propios afiches me gustan, algunos hasta me enorgullecen, pero yo les recomiendo que miren los afiches hechos por mis alumnos, sobre todas las cosas. Fantástico, ya estaremos compartiendo también por nuestras redes y nuestros espacios algunos de los carteles que tú nos aconsejes de tus favoritos. De pronto cuéntanos sobre alguno que recuerdes bastante por su historia, por su resultado, por su impacto. Bueno, todos tienen historias detrás, ¿no? Claro. Pero hay uno, por ejemplo, que a mí me parece bellísimo, que es sobre derecho a la educación, que ya lo van a ver, es un libro que sufre una metamorfosis hacia un pájaro. Y bueno, nada, tiene dos componentes del diseño muy importantes. Uno, bueno, esa retórica, ¿no? Esa metáfora del pájaro como la liberación, ¿no? La liberación que nos da la educación. Pero bueno, que haya surgido algo tan bello de un contexto tan sombrío es por lo pronto enorme. Y es de estos que les digo que fue hecho con lápiz y papel. Mi única sugerencia fue Patón, porque el alumno que lo hizo se llamaba Patón, que cuando le pregunté por qué le decían Patón, simplemente señaló su pie y entendí todo. Una persona literalmente, desde el punto de vista físico, enorme. Pero también me hizo, digamos, una vez más, romper el prejuicio, ¿no? Porque una vez ve una persona que físicamente responde al arquetipo del preso, ese arquetipo que nos venden las producciones hollywoodenses, ¿no? El tatuado enorme, musculoso. Él respondía a muchos de estos arquetipos, pero su mano era la mano de un poeta. Incluso yo creo que él ni se lo imaginaba tampoco. Hay algunos dibujos, hubo un caso de un chico que hizo un dibujo realmente impactante y se había enterado en nuestra aula que él tenía la capacidad de dibujar. Ni siquiera había tenido la oportunidad de jugar con un lápiz y un papel. Genial. Wow, qué lindo, qué chévere, digamos, poder ser partícipe, ¿no? de estos descubrimientos, ¿no? Es un privilegio total. Como docente, para alguien cuya vocación es el aula y ver cómo un alumno va enriqueciéndose, es un privilegio total. Claro. Y me viene una pregunta a la mente. ¿Cómo me imagino que el taller de cartel, de afiche en derechos humanos también lo habrás hecho fuera de las cárceles, me imagino. Sí, exactamente. ¿Cómo tú ves esa percepción de dos grupos muy diferentes de estudiantes en la generación de esa imagen? O sea, ¿cuáles son las preocupaciones de un lado o de otro? No sé si tienes algunos ejemplos que te vengan a la mente en
como en esa comparación. Sí, primero diste en la tecla. Al ver los resultados que generaba el taller de la cárcel, cómo los alumnos resolvían problemas de comunicación con muy pocos elementos, llevé ese taller al contexto libre. ¿Sí? Un taller al que llamé afichismo extremo o cartelismo extremo. Entonces consiste en poner a diseñadores o estudiantes de diseño que no, digamos, como nosotros, ¿no? Que estamos vinculados al diseño desde un punto de vista tecnológico, internet. ¿Cómo resuelven algo cuando no tienen nada? Y los resultados son increíbles porque muchas veces aparece, digamos, eso que para mí era en principio una dificultad, terminó siendo lo que dispara en muchos de los diseñadores del ámbito libre a descubrir nuevos recursos expresivos que ni se imaginaban que tenían. Claro. Y eso en relación a lo material. Y en relación a las temáticas, cambia mucho, depende del contexto. Me invitaron a dar este taller hace unos años en Cartagena, en Colombia, y me daba cuenta que cambian mucho también los temas de preocupación de los alumnos. Por ejemplo, no sé, hay cuestiones de género, por ejemplo, que acá están muy presentes y que por suerte empiezan a prevalecer en distintos lugares, pero notaba como una mirada, noto una mirada muy distinta con respecto a eso en distintos lugares, ¿no? En relación al género, en relación a los privilegios, ¿sí? Pero la verdad es que en general lo que noto más son puntos en común más que diferencias. Y eso me alucina, cómo en distintas culturas, distintos contextos, hay preocupaciones que se dan en común, ¿sí? Que tienen que ver, y por suerte, ¿no? Por suerte hay algunos temas que, como la ecología, como el cuidado del medio ambiente o cuestiones de género, que por suerte están en boca de cualquier estudiante, ya sea, digamos, en Argentina, en Uruguay, en Colombia o en España, donde estuve a principio de año antes de toda esta locura. Y eso habla, bueno, de que por suerte, miren, veo en los jóvenes muchísima más conciencia del todo que en nuestra generación. Me genera mucho optimismo escuchar a los jóvenes más jóvenes y sus preocupaciones. Están muchísimo más alerta de la necesidad de lo colectivo que nuestra generación. Bueno, mi generación, yo hablo, soy un porteño de 40 y pico de años, 43. Donde la verdad es que nací en un contexto donde lo que prevalecía era el individualismo, ¿sí? Yo fui adolescente en los 90. Claro. Los 90 aquí era un individualismo total. Yendo un poco hacia ese tema del colectivo, ¿dónde ves tú que se puedan generar más espacios de diseño de pronto para afectar más comunidades, afectar, digamos que tener proyectos de impacto más colectivo, más social? Hay un sinnúmero de espacios, ¿no? O sea, pues digamos que para que nuestros oyentes también de pronto amplíen un poquito esta perspectiva de que pueden tocar a los demás o pueden tocar diferentes situaciones desde muchos puntos de acción del diseño, ¿no? Sí. Mira, me das pie para algo que para mí es clave. Claro, dale. Cualquier persona, todos, hasta el más inesperado, tiene algo para ofrecer. Siempre. Y el diseño no está exento de esto, ¿no? Yo creo que esto atraviesa cualquier profesión que hagamos y cualquier actividad. Me parece clave que alejar la idea del activismo y de lo social a el sufrimiento y el dolor y el estar nosotros resignando cosas de nuestra vida. Porque eso no es así. A mí me hace muy feliz. Yo descubrí, paradójicamente, que mi punto máximo de vocación lo encontré adentro de una cárcel, ¿sí? Algo que jamás me hubiera imaginado. La cárcel es un lugar horrible. No es un lugar donde uno puede imaginar que existe el momento de felicidad. Sin embargo, mi vocación y mis inquietudes encontraron esa felicidad adentro de una cárcel. Otro lo encuentra dentro de un hospital, acompañando a niños enfermos. Y a mí eso me rompería el alma. Yo eso no lo podría hacer. Entonces no se trata de querer ser Nelson Mandela o la Madre Teresa de Calcuta. A mí no me interesa ser un santo. No lo soy, no lo voy a hacer, no me interesa hacerlo. Pero sí me interesa entender que cualquier acto que yo genere incide en el otro, para bien o para mal. Y ningún proyecto social es sostenible en el tiempo si no nos hace felices. Entonces quiero alejar la idea de que estar en un proyecto social se trata de resignar nuestra felicidad o resignar nuestras comodidades. Digamos, uno después verá hasta dónde se mete, hasta cuánto se compromete.
pero yo creo que el componente principal para poder sostener el tiempo un proyecto social es, primero, la convicción y, en segundo lugar, que nos haga bien, que cuando apoyamos la cabeza en la almohada nos sintamos orgullosos con cómo empleamos nuestro tiempo y nuestras oportunidades. ¿Qué le puedo decir al que tenga alguna inquietud con respecto a esto? Que intente, que pruebe, que entre y que salga, y que si se frustra, intente por otro lado. Porque la verdad que problemas es algo que sobran. Entonces, seguramente en algún lugar va a encontrar ese proyecto que está alineado también con las inquietudes personales. Hay muchas oportunidades para ayudar, de eso podemos estar seguros. Sí, totalmente. Y Coco, cuéntanos un poco de este proyecto que Olla, ¿cierto? Que Olla Arte, que nos pareció súper interesante, que nació en los últimos meses, ¿cierto? Sí, gracias por preguntar. Olla es un proyecto colectivo, es una tienda social y colectiva de artistas visuales que nos agrupamos para cada uno donar una obra, la subimos a una plataforma virtual que lo que hace es esa obra reproducirla en remeras, almohadones, bolsas, es decir, productos que cualquiera de nosotros usamos en lo cotidiano, y el 100% de las ganancias son destinadas a 6 comedores comunitarios que están acá en Argentina, porque bueno, digamos, hay hambre en Argentina, pero se intensificó con la pandemia. Entonces los comedores comunitarios, los comedores barriales, digamos, empezaron a tener una demanda mucho mayor. Olla lo que hace es simplemente aportar un poquito más de dinero a esos comedores. Y esta semana nos enteramos de algo muy enorme y muy gratificante, que es que esos 6 comedores a los que ayudamos lograron el objetivo de poder cubrir la demanda de alimento de todo el invierno, que era como una primera problemática a la cual queríamos llegar. En invierno se complica esto. Y no quiero dejar de mencionar que no solamente somos artistas, sino que nos unimos a una campaña de una organización social que se llama Ingeniería Sin Fronteras Argentina, que son los que gestionan la compra y la distribución de esos alimentos en los distintos comedores. Simplemente se trató de unir puntos, ¿sí? Yo soy una persona que sufre de insomnio y que funcionó muy bien después de la medianoche. La pandemia un poco apagó mi creatividad desde el punto de vista gráfico, pero lo que sí pude crear fue esta idea, ¿no? Esta idea, y después llevarla a la práctica. Y ya, bueno, nada, pudimos ayudar bastante, pero bueno, ese es solo el comienzo. Ojalá que esto siga creciendo. Es envidiable todos estos proyectos que tú estás haciendo, ¿cierto? Envidiable desde la capacidad de reinventarse y de estar moviéndose todo el tiempo para poder, pues, hacer este activismo, ¿no? Del que hemos estado hablando. Yo creo que es de las lecciones más importantes que nos estás dejando, ¿cierto? Y es, hay que moverse, hay que... Sí. Si quieres hacer el bien, basta con que te muevas para poder hacerlo y alguna cosa saldrá. Sí, y sobre todo para mí es entender que cualquiera de nosotros podemos hacerlo, porque hay algo que noto, que es la idealización, ¿sí? A veces cuando me escriben alumnos, exalumnos o alguien que haya visto mis charlas en internet, me escriben con ese componente de la idealización que trato de romper, porque realmente cualquiera de nosotros puede. Es simplemente levantar el culo de la silla y con lo que podemos hacer, intentarlo al menos. Y miren, hace poco con un amigo fuimos a visitar a una persona que admiramos mucho, que es Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. Sí, claro. No es que tuvimos una entrevista con él, o sea, alquilamos un auto y fuimos a tocarle la puerta a riesgo de que él no estuviera o no nos quisiera atender. Sí, fue muy divertido aparte, ¿no? Hacerlo con un amigo que es... Y bueno, y fuimos. Y bueno, la historia es larga, está contada en alguna de mis historias, alguna de mis posteos de Instagram. Sí, no lo voy a contar ahora porque es largo. Pero lo que sí quiero contarles es esta anécdota, porque una de las preguntas que yo le hice fue cómo había hecho en todos estos años para no desanimarse. Porque una persona que durante casi toda su vida se ocupó de cuestiones sociales y ve que el mundo cada vez está peor, ¿cómo hace para levantarse al otro día y seguir teniendo fuerzas? Y miren lo que me contestó, porque fue muy bello. Me dijo: el mundo es un cementerio... No, la historia de la humanidad es un cementerio de utopías. Entonces... así, arrancó con todo. Claro. Y por supuesto que en todos estos años yo me he desanimado, porque bueno, todo el tiempo nos enfrentamos a
que los problemas aumentan, ¿no? Y cuando eso sucede, voy y me duermo una siesta. Y me vuelvo a despertar y vuelvo a comenzar. Es decir, yo creo que la gran moraleja de todo esto es, y esto lo digo ya por mí, si no fueron palabras de Pepe Mujica, es que caernos es la regla, ¿sí? Porque todos tenemos frustraciones y a todos nos salen mal las cosas, pero el que puede lograr cosas es el que se vuelve a parar. Y esto que suena a hojas de autoayuda, yo no lo leí en libros de autoayuda, sino que lo he comprobado una y otra vez en todos estos años que me dedico al activismo. De las 10 cosas que pruebo, me sale una. Pasa que uno lo que postea en sus redes son los éxitos. Es ¿sí? ese uno, es cierto. Entonces, y tal vez es más de 1 a 10. Tal vez la relación sea todavía más desalentadora. Pero no debemos desalentarnos, porque ese uno que salió bien es el que tal vez le cambie la vida a muchas personas. Y al cambiarle la vida a muchas personas también la cambia a uno mismo, porque se trata de entendernos como un grupo, como una sociedad. Cuando mejora el resto, no es que mejore el resto, también estamos mejorando nosotros. Eso es clave entenderlo. Somos un organismo compuesto por células. Cada célula somos nosotros. Si nosotros no funcionamos bien, enfermamos al organismo, que es la sociedad. Entonces la preocupación y el diálogo tiene que ser siempre no hacia nosotros, sino hacia nosotros y hacia el resto, porque es lo mismo, somos el otro. Fantástico, fantástico y muy, muy inspirador. Bueno, y esperamos poder contagiar esta visión a la mayoría de personas, ¿no? Porque pues totalmente de acuerdo. Coco, bueno, ya para ir cerrando, tú sabes que el tiempo es un poco restringido. Queríamos preguntarte un poco sobre este aspecto negativo que se puede encontrar en el activismo y cerrar con este aspecto más positivo, aunque ya hemos hablado de bastantes aspectos positivos, pero con el que tú quisieras cerrar. Sí, bueno, lo positivo, creo que está toda la charla para... toda esta charla creo que habla de lo positivo, ¿sí? Claro. Hay cosas negativas, porque todo tiene su contracara. Todo es a la vez su contracara, ni siquiera es que la tiene. Todo a la vez es su contracara. Y hay contracaras, por supuesto, de todo esto. Una de ellas es el costo emocional. Yo realmente a veces que me voy de la cárcel con angustia, no voy a mentir, no es todo rosa, ahí voy a la cárcel, reparto claro. Conocimiento y yo me voy enriquecido y soy feliz. No, la verdad que hay veces que es muy, muy, muy angustiante. Fuerte. Y eso tal vez es el lado negativo, pero ¿saben qué? Si entendemos que todo tiene su lado negativo, nada nos puede frenar, porque así como todo tiene su lado negativo, es a la vez su lado positivo. Esto que suena extraño o contradictorio, no es ni más ni menos que algo como, digamos que las culturas sabias lo resumen en el yin yang, ¿no? En estas sabidurías tan antiguas que creo que ahí está la clave. Lo más difícil es eso, ¿no? Sobreponerme a esos momentos en que me desanimo. Claro. Pero cuando sale una bien, todo valió la pena. Qué chévere, qué chévere. Yo creo que también esa parte negativa te forma, ¿cierto? Te ayuda también a entender y a valorar la parte positiva, ¿no? Así que... Totalmente. Incluso si es negativa, tiene tiene su impacto, como tú dices, no es todo... Sí. No es blanco y negro, o es blanco y negro más bien, al mismo tiempo. Totalmente, exactamente. Y hay matices siempre. Bueno, Coco, te agradecemos muchísimo por dedicarnos este tiempo, por darnos toda esta inspiración. Creo que este es uno de esos episodios que nuestros oyentes van a escuchar hasta el final, porque nos has dado mucho en qué pensar. Así que te agradecemos por el tiempo y por la disponibilidad y absolutamente me quito el sombrero, como decimos en Colombia, sobre todo el trabajo que haces. Bueno, yo les agradezco a ustedes enormemente, les mando un gran abrazo a ustedes y a los oyentes y bueno, ojalá que esta pandemia que nos toca hoy se termine pronto y sin duda saldremos fortalecidos, no tengo la menor duda de eso. Un abrazo, Coco, un gusto. Abrazos enormes. Bueno, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, compartan este episodio con sus amigos, conocidos, con otros diseñadores y no solo con diseñadores, con quien quieran. Nosotros siempre, como siempre, muy agradecidos con todos nuestros oyentes muy activos en las redes sociales. Y nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves como siempre. Chao, chao. Chao. Una ventana cerrada.
tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar, no quería despertar. Coco, nos estás haciendo arrugar el corazón. Está genial, está Bueno, muy lindo, muy lindo. en Ojalá serio. que eso traspase los auriculares de sus oyentes.